Bienvenidos a Sendero del Corazón. Yo soy Stephanie Chávez. Gracias por estar aquí. Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sendero del Corazón. Qué gusto que estés aquí de vuelta, qué gusto que nos estemos mirando. Gracias por estar aquí nuevamente, por compartir. Y si eres nuevo y eres la primera vez que escuchas un episodio, bienvenido a este podcast donde lo que estamos buscando o lo que busco es compartir semillas de bienestar, semillas de conocimiento que cada vez te puedan ayudar a recuperar más tu bienestar en todos los sentidos: físico, emocional, mental, en recordar cómo tenemos el poder de nuestro bienestar dentro e irte recordando todo esto. Entonces, gracias por estar aquí, gracias a quien sigue compartiendo. Gracias por ayudarme a crecer este proyecto. Hoy tenemos un episodio con una invitada que se llama Catalina. Catalina es Sabia Alquimia, tal vez por ahí la conozcas. Yo la conocí por Instagram desde hace unos años y la verdad es que me fascina su trabajo, me fascina su visión de las plantas. Ha sido una gran inspiración para mí en profundizarme al mundo de las plantas realmente, y también su visión sobre la salud. Así que hoy estaremos hablando precisamente del sistema nervioso desde una visión más holística, no solamente de una visión como, bueno, sabemos todos que tenemos un sistema nervioso, pero ¿qué hay más allá? Y para eso, pues, se las voy a presentar enseguida. Hola, bienvenida Catalina. Es un gusto tenerte en este espacio. Qué gusto, gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría, bueno, primero que tomáramos una respiración junta con nuestra mano en nuestro corazón para conectar nuestros corazones en este encuentro, inhalando la vida y exhalando. Gracias, bienvenida. Gracias. Para mí es un gusto tenerte aquí. Me encanta todo lo que me compartes, me encanta tu sabiduría. He aprendido mucho de ti, pero para todas las personas que no tienen el gusto de conocerte, me gustaría que si pudieras contarnos quién es Catalina, un poco de su historia, para entrar en contexto. Gracias por tu invitación. Estoy súper contenta por poder compartir este espacio, así que bueno, ahí vamos a ir profundizando en la salud, pero bueno, con respecto a quién soy, bueno, es una pregunta bien profunda, pero bueno, con relación a quién soy respecto a mi labor. Digamos, no tengo algún tipo de formación como respecto a la salud, a las plantas. Digamos, soy simplemente Catalina en ese sentido, pero con un corazón muy curioso, muy hambriento, yo diría como de entendimiento. Siempre he tenido un poco esa cualidad de la curiosidad, algo que no, como que no se apagó con el tiempo. Entonces, eso es lo que ha dado constantemente el fuego, el alimento para que yo me mantenga en una constante investigación sobre la vida, sobre la salud, sobre el ser humano y su relación con la naturaleza. Entonces, desde esa misma como búsqueda, fui llegando a estos caminos de manera súper espontánea. O sea, no, digamos, el trabajo con las plantas, la salud, no era algo que yo tuviera planificado como quiero hacer esto, y se fue dando de maneras muy curiosas. La vida me fue poniendo a las plantas, la creación de remedios, y luego siempre digo, como que como me meto en todo mucho, me meto muy a fondo en todo. Entonces, sabía bastante de plantas, no todo, pero como que estaba avanzando en ese conocimiento, pero no sabía nada de salud. Entonces era como que yo siempre he tenido cuestionamientos respecto a cómo hago las cosas, y eso es lo mismo también como, a ver, busquemos, ¿qué más hay? Entonces era como, sentía que no era suficiente saber solo de plantas, porque era como, sé de plantas, pero tengo que aplicarlas, y sobre qué base las quiero aplicar, qué quiero hacer. O sea, quiero que las plantas sean como un reemplazo de la medicina alópata, tipo, me duele algo, tómate un romero, y no entender realmente, o sea, como que yo decía, eso realmente no cura, como que lo mío era como el tema, siempre está enfocado como, o estaba enfocado como en ese sentido como de curar realmente, no tapar síntomas, como que no resonaba con eso realmente, pero no sabía
dónde iba a encontrar ese conocimiento o en base a qué medicina me iba a resolver este como tema que estaba teniendo yo como de no saber cómo aplicar las plantas al cuerpo. Era como que sé de planta, pero ahora qué hago con todo esto. Se crea remedio. Entonces empezó ahí una indagación en torno a muchas disciplinas de las ciencias de la salud, empezando a curiosear con la medicina ayurvédica, con la medicina china, siempre desde un lugar muy autodidacta realmente. Entonces, yo como formalmente estudié antropología, pero no es una carrera que yo ejerzo directamente, porque igual la ejerzo como desde la salud y la medicina está súper presente realmente. Pero a la medicina ayurvédica, a la medicina china, y como que me hacía mucho sentido, pero en el fondo era una indagación que realizaba solitariamente, mucha lectura de libros, de autores, como tratando de buscar la tradición de cada una de esas medicinas, y encontraba mucha como coherencia entre ambas, o sea, pese a que estaban como en territorios distintos había una similitud muy grande, una comprensión acerca de la salud y los fenómenos del cuerpo y de la naturaleza y de la vida que eran como muy parecidas. O sea, esta relación entre el ser humano y la naturaleza, el ser humano como un todo, no estaba fragmentada la mente del cuerpo, como que la salud era preventiva, como que empecé a entender muchas cosas. Mi relación con las plantas también empezó a cambiar a través de este conocimiento. Y bueno, claro, estuve profundizando en eso, la medicina integral, empecé a leer autores relacionados a la medicina integral, empecé también a meterme en otras medicinas más ancestrales, medicina mapuche en mi territorio, medicina aymara, como buscar, leer, investigar, entender desde lo antropológico, desde muchas visiones. Llegué a otros tipos de medicina, llegué a la medicina biológica, llegué a la medicina molecular, llegué a la psiconeuroinmunología, como que fui, pero todas estas medicinas tenían como en común lo que para mí era lo más importante, y es como el cuerpo tiene que ser tratado como un todo, no como un conjunto de síntomas que deben ser extirpados. Me di cuenta que en el fondo la medicina tradicional no estaba enfocada en curar. O sea, el especialista de la salud médico no domina el arte de la cura, o sea, conoce de enfermedad, pero no conoce de salud. Y mi visión no estaba puesta en la enfermedad, sino como en la salutogénesis, en la capacidad de poder crear salud. Y ahí me encontré con otro dilema, pues, ¿qué es la salud? Así como que siempre me aparecen más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno más busca, más preguntas? Sí. Entonces, claro, ya entendía cosas, el cuerpo es un todo y cómo aplicar las plantas en este conocimiento. Y ahí yo empecé a tomar como de estas disciplinas de la salud, de estas ciencias de la salud, lo que, como en el fondo es como que yo decía, es como hacer un puro cuerpo de todo esto, que todo finalmente, la psiconeuroinmunología, que es como una ciencia médica muy occidentalizada, pero que en el fondo habla exactamente de lo mismo de lo que hablan las otras ciencias, como que el cuerpo se tiene que tratar como un todo, que el intestino es la base de la salud, que la importancia del sistema nervioso, el impacto que tiene el estrés sobre nuestro cuerpo. Te fui tomando distintos aspectos de la salud. Y también me daba cuenta que a pesar de los tratamientos con las plantas o el enfoque que yo podía dar en el acompañamiento o en la transmisión del conocimiento a través de las clases, me daba cuenta que faltaba algo, em, como en el fondo el ser humano no solamente se enferma por lo que come, como sus experiencias, su mundo emocional, la forma en cómo interpreta su percepción, la percepción que tiene de sí mismo, digamos, tiene un impacto también sobre nuestro estado de salud, la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Entonces, eso me llevó a otras temáticas relacionadas a la salud, más enfocadas en como el impacto que tiene el estrés sobre el cuerpo, o qué son las emociones, o cómo impactan realmente en la salud. Entonces, eso me abrió otra puerta, como hacia la neurociencia, hacia el sistema nervioso autónomo, hacia el cerebro. Entonces, ahí como que empecé a indagar mucho en ese aspecto.
siempre todo esto muy arraigado también en lo biológico, en cómo, digamos, en lo biológico, sobre todo en el sentido de cómo el cuerpo ha ido evolucionando, cómo, qué es el ser humano con respecto a la naturaleza, cómo se vincula con el entorno, todo, bueno, muchos como aspectos siempre integrados en este camino. Entonces, como todo esto con el propósito de poder resolver temas míos personales. O sea, al final yo he ido recaminando mi propia medicina y paralelamente lo he ido compartiendo. Entonces, como tú me preguntabas quién soy, pero claro, yo te hablo de lo que hago, pero lo que hago en cierta medida habla un poco de lo que yo he sido y lo que voy siendo en mi vida. Entonces, eso, como con respecto, soy madre de 3 hijos, de 19, de 11 y de 2 años. Vivo en el campo, en Chile, en la naturaleza. ¿Y eso? Qué hermoso esto que nos compartes y qué hermoso ese corazón curioso que te habita, porque justo como lo dices, ¿no? Yo confirmo, ¿no? En esta formación de un médico alópata, pues realmente estudiamos la enfermedad, ¿no? Es libros y libros y libros de enfermedades y realmente en algún momento cuando yo quise empezar a practicar la salud, tampoco no tenía idea de realmente cómo se cultiva la salud. O sea, sé las enfermedades que existen, sé que estos medicamentos, sé que esto cura, bueno, no cura, esto quita este síntoma o esto a veces va a ayudar a esto. Pero entonces empezó a nacer este deseo de saber, pero entonces, o sea, cómo se cultiva la salud, ¿no? Y el cultivar la salud tuve que aprenderlo justo de una manera autodidacta y por fuera, porque en pues mis 10 años que estuve en un estudio, en hospitales, todo esto, pues nunca hablamos de salud mental realmente, más allá de una clase de psiquiatría y diagnóstico, pero no cómo se cultiva la salud mental. En vías digestivas nunca vimos realmente la importancia de un microbioma, muchas cosas que parecen que vas al fondo. Que vas al fondo, pero en realidad no vas al fondo, ¿no? Solo te quedas en cuando ya está fallando, cuando ya hay una alteración, cuando algo pasó y justo como que también cada vez nos fragmentamos más, ¿no? Es como clase de tubo digestivo, pero no te enseñan que no tiene, o sea, que está súper conectado con el cerebro y tampoco te enseñan que con la piel, entonces es como todo esto que desfragmenticé a lo largo de mi formación lo he tenido que ir volviendo a unir para podernos ver como un todo, como saber pues como lo mencionas, realmente no podemos separarnos. Lo que algo afecta, pues mi tubo digestivo va a estar afectando mi salud neuronal y muchas cosas. Y la urgencia de empezarnos a ver realmente como un todo y desde este todo buscar la prevención más allá de remedios para sanar, ¿no? Porque luego pasa también esto. Nos enfocamos en quitar síntomas más allá de encontrar la raíz y lo hermoso estaba justo viendo esto que has estado compartiendo del sistema nervioso últimamente en tus redes y justo, ¿no? Me fascina cómo lo abordas, cómo el sistema nervioso pues realmente estar saludables del sistema nervioso no solo es estar saludables pues ahora sí del cerebro, tomar una vitamina para el cerebro, como es parte de algo mucho mayor, de un todo, de un sistema digestivo, de un sistema de lo que vemos, de dónde estamos, de nuestro entorno, de lo que ponemos en nuestra piel, de todo. Entonces, Cata, ¿empezarías o te gustaría contarnos un poco más acerca pues, del sistema nervioso, de cómo leí por ahí que era parte un poco de tu historia, ¿no? De esto que comentabas, de la búsqueda de tu propia sanación, pero ¿cómo ha llegado a ti este entendimiento hoy en día o qué es para ti el sistema nervioso hoy en día? El sistema nervioso autónomo, ya es como que uno podría considerar que es como la plataforma desde la cual todo nuestro sistema está percibiendo lo que sucede internamente en el entorno y entre nuestros sistemas nerviosos, es decir, entre la relación que nosotros tenemos con los otros sistemas nerviosos. Entonces, es como, es un sistema nervioso que es
digamos, funciona de manera automática, por eso es sistema nervioso autónomo. En el fondo es una parte del cerebro que desde la filogenética, desde la evolución del cerebro es muy temprana. O sea, digamos que todos los organismos de la naturaleza tienen sistemas nerviosos autónomos. Lo que pasa es que el del ser humano tiene una complejidad de redes y de vías químicas, neurológicas, que es mucho más compleja porque abarca otros aspectos como las emociones, la identidad, el yo, ya que en otros organismos no importa, el otro organismo lucha, se desconecta o huye, es más, una respuesta es más básica esa respuesta. Nosotros como tenemos otras áreas del cerebro que piensan, que razonan, que reflexionan, hacen que podamos tener como otra manipulación en torno a esas respuestas. Pero el sistema nervioso autónomo es una plataforma que actúa de manera automática, ya desde lo que en el fondo fue percibiendo, que es un error, que percibiendo en realidad es como Steve Porges, que es un hombre que ha escrito mucho sobre el sistema nervioso autónomo, acuñó un concepto que se llama la neurocepción, que quiere decir que más que percepción del sistema nervioso autónomo es un proceso neuroceptivo, es decir, el sistema nervioso, literal, mirando el cuerpo, el entorno y entre los sistemas nerviosos. Entonces, es decir, el sistema nervioso está siempre en esta neurocepción, pero que, como te digo, va siendo aprendida, digamos, según su entorno sobre el que creció, las relaciones que tuvo, si fueron relajantes, estresantes, todo eso va configurando esta percepción que tiene el sistema nervioso. Entonces, y esta forma genera respuestas automáticas, ¿ya? Que son automáticas, o sea, digamos que son procesos no reflexivos y no pensados, como si alguien tiene miedo, no va a pensar, hay una vía lenta y una vía rápida, pero aún así es automático, es como, viene el león, tengo que correr, me siento amenazado, me tengo que proteger, tengo peligro, me tengo que atascar, ya me tengo que contraer. Entonces, esa respuesta en el fondo por eso es autónomo, porque actúa de manera autónoma, completamente automática, pero influye en la fisiología y en la conducta del cuerpo, esta respuesta. La respuesta no solamente está centrada al cerebro, sino que a través de neuropéptidos y de otras moléculas, las mismas células neurológicas influyen sobre las células del cuerpo, modifica la fisiología y la conducta de la persona. Entonces el sistema nervioso autónomo tiene un impacto importante sobre la función de nuestro cuerpo. O sea, si hay una neurocepción de peligro, el cuerpo tiene que decir, ponte, actívate sobre la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, cambia el tono muscular, va a redireccionar la energía del cuerpo, va a estimular el sistema simpático, va a generar la liberación de los glucocorticoides o de las catecolaminas, la adrenalina, todas estas que son relacionadas al estrés en el cuerpo. Entonces, es una respuesta que influye sobre el cuerpo. El sistema nervioso autónomo influye sobre la reacción que va a tener el cuerpo frente a ese estímulo. Entonces, el sistema nervioso autónomo para poder funcionar, digamos, como por decirlo correctamente, necesita tener ciertos elementos que son como claves para que nuestros sistemas nerviosos autónomos funcionen y se sientan como regulados. Nosotros siempre necesitamos tener contexto de las cosas. El sistema nervioso autónomo necesita contexto. ¿Dónde estoy? Referencia, dónde me ubico, qué lugar, desde dónde, cuándo, ya. La referencia es súper importante. Necesita saber que tiene elecciones. Cuando un sistema nervioso autónomo sabe que tiene posibilidades, se siente mucho más capacitado hacia la corregulación, porque es como, no es como estoy encerrado en esta vida y no tengo salida. No, esta vida que tengo me es desafiante, pero tengo opciones. Estoy trabajando para juntar recursos, tengo esto. Cuando nosotros nos movemos a través de las opciones, nuestro sistema nervioso autónomo siente que es más flexible. O sea, cuando entiende que hay un contexto y cuando entiende que hay elecciones, sucede esta flexibilidad autónoma. O sea, se puede adaptar con más facilidad, no entra en colapso, tiene más capacidad de regulación y la conexión. ¿Ya? Es como decirte cuáles son los elementos claves para para el sistema nervioso. Y la conexión que es un imperativo biológico. O sea, el sistema nervioso autónomo requiere la conexión porque a través de la conexión encuentra la regulación. Es como si se han hecho muchos experimentos sobre niños que están con sus madres, yo lo he visto como mamá, pero como hablando desde un experimento,
niños que están con sus mamás, entonces la mamá está jugando y le pone caras al niño, al bebé, entonces, y el hijo está, y le sintoniza, ¿cierto? Mi mamá está bien, yo estoy bien, y de repente la mamá cambia la cara y pone una cara como de póker, de ausencia, de no estoy, se desconecta del contacto con el niño y se empieza a mostrar cómo los niños entran en estado de desregulación, ¿ya? Porque como entonces, cuando la mamá vuelve a conectar, ese niño vuelve a regularse. Entonces, esto en el fondo explica que nuestros sistemas nerviosos funcionan a través de la conexión social. Y esto es un factor súper importante. Es como, yo siempre pongo el ejemplo en los cursos que doy, cuando uno, por ejemplo, va en un avión y el avión empieza así como a moverse para todos lados, uno mira la sobrecargo y si la sobrecargo está así como, oh, relajado, uno dice, ah, está todo bien, este avión no se cae. Pero si la sobrecargo está con cara de, oh, terror, nuestros sistemas nerviosos utilizan las caras y las expresiones faciales para conectar. Tienen una función, el rostro está conectado al nervio vago, o sea, es súper importante. Entonces nosotros, esa corregulación viene a través de esta conexión, entender la conexión como un imperativo biológico. Digamos, un sistema nervioso no tiene la capacidad de regularse por sí mismo. Es cosa de ver en una infancia, si un niño está llorando porque tiene un requerimiento de cuidado, de protección, de atención, y no esa atención y ese cuidado no llega, ese niño puede dejar de llorar, pero su llanto es porque sucede que a través del mismo estrés viene una fase de agotamiento y es como ya nadie me rescató, ya me agoto, o sea, me apago. Pero queda en modo cortisol todo el rato, solo que se apagó porque el cuerpo dice, ponte un freno, no puedes estar llorando 10 horas. Entonces, eso no es que se haya regulado, es que el mismo, la misma presión del estrés le dice al cuerpo, digamos, como agótate. Pero no hay corregulación. Esa corregulación, ¿cómo la encuentra? Cuando conectan con él, cuando es observado, cuando es atendido, cuando es protegido. Entonces, la conexión, el contexto y las posibilidades es lo que todo sistema nervioso autónomo necesita saber que tiene para poder mantener funciones conductuales y fisiológicas en equilibrio. Y esto lo hace a partir de plataformas. Y una de las trasciende el sistema nervioso autónomo, se está constantemente mirando hacia adentro, mirando hacia afuera y lo que sucede entre. Porque el sistema nervioso puede hacer una lectura de lo que pasa acá, pero si, por ejemplo, mi pareja o alguien importante que está acá está alterado, mi sistema nervioso, esto lo hace, como te decía, a través de la plataforma neuroceptiva. Entonces, que es esta capacidad de interpretar, ¿ya? Hacerse una idea, conocer lo que sucede adentro, afuera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esto es súper importante, que hay neurocepciones que son correctas y otras neurocepciones que son erráticas. Por ejemplo, cuando una persona, en un contexto que le es seguro, no hay amenaza, está todo bien, no hay peligro para ti, percibe peligro, percibe amenaza porque se imagina que le va a pasar algo, porque entonces eso se llaman como errores neuroceptivos, que es tu percepción está percibiendo algo que no es. Pero como es un proceso automático, la neurocepción simplemente responde, porque son sus asociaciones, lo que conoce, lo que ha pasado por el filtro de su cerebro, entonces no hay peligro, pero la persona todo el tiempo percibe una amenaza, como cosas como eh, quiero lanzar un proyecto, pero no lo voy a lanzar porque todos van a decir que ridícula o que está haciendo. Eso es una neurocepción errada porque es como nadie te ha dicho nada, no has lanzado nada, no hay ni un peligro. ¿Por qué ves peligro donde no lo hay? Entonces, pero también hay neurocepciones que son correctas, que es hay peligro, corre. Y la neurocepción también puede ser como las personas que están pasando por situaciones de peligro, pero no se protegen. También es un error neuroceptivo. Hay un peligro, pero no estás reaccionando frente a ese peligro. Estás como adormecido. Entonces, esto es súper importante respecto al sistema nervioso autónomo, la neurocepción, porque es sobre el elemento principal o es sobre el mecanismo principal sobre el que se trabaja para rehabilitar el sistema nervioso. Las imágenes que la persona percibe a nivel interno sobre su relación consigo mismo y con el entorno. Percibe todo el tiempo peligro, pero no hay peligro. Pero, ¿cuál es el tema? Que como la neurocepción es un proceso autónomo, automático, ¿por qué? Porque está en las partes de abajo del cerebro, no,
digamos, evolucionó antes que el racional, el pensamiento, el neocórtex. Aquí no está involucrado el neocórtex, acá es una cosa completamente, listo. Pasó está el estímulo y yo respondo. Entonces, la forma de poder intervenir esta neurocepción, que podríamos entenderla como una especie de telar de fondo, es como un telón de fondo que está todo el rato acá atrás, al que nosotros no podemos acceder, no podemos llegar a la neurocepción, pero sí podemos trabajar a través de dos elementos que son claves, que es el discernimiento, que es lo que dice la medicina ayurvédica o las filosofías antiguas, que es la capacidad de discernir, darte cuenta. Oye, neurocepción, estás percibiendo peligro, pero no hay peligro. Ese es tu sistema nervioso que está condicionado a esa respuesta. Dime, sí. Sí, que, perdón, Cata, pero esto me viene justo a cómo, en realidad esto que hablabas del ejemplo del niño, en realidad somos una generación que fuimos, o muchas generaciones que fuimos criados de esa manera, ¿no? Que desde niños nuestro sistema nervioso autónomo fue alterado, no se nos consolaba, era deja que llore para que se fortalezcan los pulmones, o no, te estás manipulando, o te está haciendo un berrinche, o quiere controlarte. Entonces, estos pensamientos que hubo una corriente de esa crianza donde fue a apagar el instinto materno, fue a apagar todo el instinto que nos decía, no, regúlalo, y era no, o, si haces eso, lo vas a malcrear, todo esto. Y en realidad somos una serie de adultos desregulados actualmente, ¿no? La mayoría, al menos yo, hasta hace unos años que empecé a hacer trabajo en mí, ¿no? Autónoma, me di cuenta de lo desregulado que estaba mi sistema nervioso autónomo, cómo estaba acostumbrada a vivir en este estado de estrés, de hacer de todo, percibiendo peligro en todo, viendo peligro en todo y a la vez como acostumbrada a ese peligro, a que mi sistema nervioso estuviera así, ¿no? Tenso, pero ni siquiera me daba cuenta. Y creo que pasa mucho actualmente que muchos vivimos en ese estado sin darnos cuenta y se me hace bien maravilloso todo esto que nos cuentas, porque es como sumérgete y date cuenta que tu sistema nervioso no nació para estar así. Empiézalo a identificar y que sepas que hay formas, como lo dices, de ahorita que estabas entrando a esto, del discernimiento, de empezar a tú misma regular este sistema nervioso que tal vez tus padres no supieron regular, que tal vez tú en tu crecimiento no supiste regular, pero se puede regular, ¿no? Es lo maravilloso, siempre se puede empezar a regular el sistema nervioso. Se puede regular, pero es importante la conexión, como porque de repente una persona sola, aislada, a no ser que sea un monje budista que se retiró a meditar, pero un ser humano más común, el imperativo para poder como ir sanando también esta desregulación del sistema nervioso se basa en que puedas sentir esta sensación de reconectar, de conexión, de que es cuidado, de que es amado. Eso es como es súper importante y en el fondo en relación a lo que tú dices de nosotros, el ser humano en cierta medida ya lleva muchos años, siglos, en los que se ha encontrado en este constante como descuido de lo humano, de cuidar el vínculo, de potenciar los vínculos de amor. Eso es una cualidad que el ser humano ha ido cada vez como dejando de lado, no solamente desde los padres hacia los hijos, sino que esto es una dinámica social, porque nosotros nos hemos transformado en una humanidad de guerra de engaños, de me aseguro a mí mismo, de individualismo muy excesivo. Entonces, está muy naturalizado el desconfiar, el no conectar mucho, el que tienes que estar atento, que la sociedad se ha ido moldeando de esta forma, desde el individualismo. O sea, por ejemplo, antiguamente, no de la época de nuestra abuela, más antiguo, y todavía en algunas culturas ancestrales, los hijos, por ejemplo, eran una pertenencia de la comunidad, no de la madre, sola criando y haciéndose cargo de una vida. Era como, ese lo parió la madre, pero le pertenece a la comunidad, por lo tanto los cuidados de la madre y de la cría le pertenecen a la comunidad. Entonces había un sentido de conexión y nosotros biológicamente estamos diseñados para conectar.
sea, la hormona, la oxitocina, por ejemplo, es precisamente conexión, seguridad, deseo y se activa también a través del contacto con el otro. Entonces, pero como nos hemos ido cada vez transformando en amenazas, somos amenazantes entre unos y los otros, entonces la confianza como que abunda el peligro, ándate con cuidado, son mensajes que han sido muy reiterativos en la humanidad. Todo el neuromarketing, las noticias, todo, los culebrones de las telenovelas, o sea, digamos, es como siempre desconfía, los engaños. Entonces nosotros nos hemos ido transformando en personas que nos hemos ido aislando en pequeños grupos de los cuales igual podemos incluso desconfiar. No es que ni siquiera nuestro grupo, o sea, los propios padres son una figura amenazante para los hijos. La propia familia, que era un lugar de protección, se transformó en un lugar súper amenazante. Entonces, eso nos tiene completamente desnaturalizados. Y esa es nuestra gran herida, estar completamente desnaturalizados de nuestra cualidad de amor, de cuidado, de protección, de estar para el otro, de ser capaces de mirarnos como con risa, con cariño. El ser humano, casi todos se miran, ni sonríen, y si sonríe es como, ¿qué le pasa a este otro porque sonríe? Entonces, esa desnaturalización es lo que nos tiene súper enfermos, ¿no? Y con nuestros sistemas nerviosos autónomos percibiendo todo el rato o actuando todo el rato de esta neurocepción de amenaza, de peligro, ándate con cuidado, que tienes que estar ahí, aparte, en una humanidad súper exigente en todos los términos, entonces, pero también a su vez una humanidad que nos posibilita como nunca antes el camino del autoconocimiento. Hoy el ser humano tiene muchas herramientas a su haber para poder cuestionarse, para poder crecer. Entonces, si bien tiene este aspecto que es como doloroso, también está la posibilidad de poder elegir otro camino y repararte, porque la información está en la decisión al final que cada persona toma de hacerse cargo de sí mismo. Pero lo interesante en el fondo de esta neurocepción, como tomando todo lo que hablamos ahora, que está el discernimiento, que es esta cualidad como de, a ver, mira este lugar, mira este ahora, mira este momento. No hay amenaza, no hay un león que te persiga, no hay una persona que te esté abusando, no hay nadie que te esté haciendo sentir poco. No, eso no existe. Entonces, ese discernimiento también tiene que venir acompañado de una voz autocompasiva, no autocrítica, vergüenza, sino más bien como curioso. Mi neurocepción está nuevamente cayendo en imágenes que realmente no están en coherencia con esta realidad actual. Entonces, ¿por qué estoy mirando desde este lugar? Entonces empiezas también a tener una indagación sobre tus procesos internos. Entonces, la neurocepción, como no se puede trabajar directamente con ella, se le cuestiona y se le aporta percepción. ¿Ya? Como la percepción va a trabajar con la neurocepción y la percepción es decirle, mira la realidad que hay ahora. ¿No estará siendo muy desmedida esta reacción que estoy teniendo? Por darte un ejemplo súper concreto. No sé, tienes una pareja y sale tu pareja y tu mente empieza me va a engañar y nunca te ha engañado, nunca ha pasado nada y entras en este conflicto. Entonces, es tu sistema nervioso autónomo. Entonces, lo primero es identificar, este es mi sistema nervioso autónomo. Esta no soy yo. Este es este sistema que aprendió a funcionar desde la desconfianza, desde el control, desde el miedo, desde el engaño, porque es lo que conoce. Entonces, y ahí lo cuestionas a través del discernimiento y le aportas la percepción de, en este momento realmente no hay ni una situación que me haga peligrar. Eso lo que hace es amplificar esta capacidad del sistema nervioso autónomo cuando esto se va repitiendo, porque no es como una vez me lo cuestiono y después sigo con la vida con mi sistema nervioso colapsado, es como invitarte siempre a la pregunta autorreflexiva, desde qué lugar estoy neuropercibiendo el mundo y mis experiencias internas. Y la otra plataforma que es súper interesante, que es súper extensa, que entonces ahí como que no me voy a extender mucho, pero es la jerarquía. Y es que nuestro sistema nervioso autónomo funciona a través de una jerarquía polivagal. ¿Ya? Polivagal hace referencia al nervio vago, el décimo nervio craneal, que es como un nervio que vagabundea, pero ese nervio tiene como ramificaciones. Entonces está el nervio simpático, que sale justo como del tórax hacia atrás, se ramifica, y las otras como ramificaciones, que son el sistema vagal dorsal y el sistema vagal ventral. Entonces esta teoría polivagal
que habla de la jerarquía del sistema nervioso autónomo, fue desarrollada por Steve Porges hace unos años atrás, y en el fondo esta teoría habla de que nuestro sistema nervioso autónomo es como que funciona a través, como si tuviéramos una escalera, ¿ya? Imagínate, hazte de cuenta una escalera que tiene tres escalones. La primera escalera, que es nuestro estado como natural, es el estado vagal ventral, ¿ya? Que es el estado de conexión, seguridad, que estás arriba de la escalera, tienes perspectiva, es como, dándote un ejemplo, es como cuando uno está en un momento en el que se siente así como me siento tan conectada, me siento tan plena, me siento con tantas posibilidades, como con tanta energía creativa dentro de mí. Ese es un estado vagal ventral. Nuestras funciones digestivas van a funcionar correctamente en ese estado, nuestro cerebro va a estar desinflamado, vamos a sentir que conectamos. Y en ese estado del ser humano, que es el estado original, como sobre el que siempre tenemos que en cierta medida mantenernos la mayor cantidad de tiempo, es el estado desde el cual nosotros crecemos, nos sanamos, digamos, nos transformamos en seres auténticos, nos permitimos ser nosotros mismos, nuestro desarrollo interior. Pero abajo de esa escalerita está el sistema simpático, ¿ya? Que tiene que ver con la energía de movilidad del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso no puede estar todo el día así, oh, qué conectado estoy, porque si de repente viene tu hija, porque se cayó y tú tienes que correr con ella a la clínica o al hospital, o tienes que entregar un trabajo, o viene el microbús pasando, tienes que energía simpática, o viene un león a comerte, tienes que correr, no vas a estar siempre en ese lado de la escalera. La energía de movilidad, la energía simpática, de activación simpática, es súper importante, porque es la que te dice mueve, por eso se llama energía de movilización, que ahí intervienen el eje hipotálamo hipófisis adrenal del estrés, la adrenalina, el cortisol, todas las hormonas relacionadas a la energía del movimiento, que cuando estas hormonas se liberan lo que hacen es impactar en tejidos del cuerpo y cambiar la fisiología del organismo. Entonces es un estado fisiológico el estado simpático, que es muévete porque necesitamos energía de movimiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo resolví, me moví, corrí, me defendí, salí victorioso, ¡fum! Subo de nuevo al estado de conexión, voy de nuevo arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay gente que se mantiene en este estado, no tiene freno, se mantiene en estado simpático todo el tiempo, y el escalón de más abajo es el escalón cuando esta fase no logra ser resuelta, o sea, por más que corrí, me defendí, no pude, o sea, digamos, es como no pude protegerme, no pude defenderme. Entonces viene la tercera fase que la tienen todos los mamíferos de la naturaleza, que es lo tienen los animales, por eso se descubrió de hecho en el humano. El humano es un animal, entonces tenemos los mismos cerebros que los animales. Y esta parte del cerebro es idéntica, entonces es la parte donde entramos en un estado dorsal, que es como de congelamiento, inactivación, que los mamíferos lo tienen, es como si viene un animal a comerse a la zarigüeya se hace la muerta, que en el fondo lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca, bajar la respiración así, pero al mínimo para que el depredador crea que está muerto y se vaya. Entonces nuestro sistema nervioso también tiene ese mecanismo de respuesta, que es me apago para que desconectarme de lo que está pasando en este momento. Y esa es la fase más severa, porque ahí es donde se desarrolla el trauma, porque no pude correr, no me pude defender. Entonces, y también en el día nosotros podemos tener desconexiones. Si tenemos un día que estamos súper abrumados y no sé, se nos cae un vaso o un plato de comida, podemos quedar en estado tipo así como, como no quiero ni barrer eso, no quiero nada, estoy así como quedarte ahí como modo zarigüeya. Esto es demasiado para mí, me acaba. Pero luego, claro, uno se queda en ese estado, pero después uno se levanta y dice, ya, pero tengo que barrer, te pone a barrer y después vas como, te vas moviendo por estas escaleras del sistema nervioso autónomo. El tema es atascarse en las, digamos, partes más bajas, porque a la parte más baja, que es el congelamiento, la desconexión, es fatal porque la persona se desconecta del mundo y hay grados muy severos de desconexión y disociación. Y también mantenerse en estado simpático es completamente desgastante a nivel orgánico, porque el cuerpo no está hecho para el estrés crónico, está hecho para el estrés agudo, pero no es capaz de sostener una inflamación crónica latente todo el tiempo, porque obviamente
se oxida, se genera un problema metabólico, se genera una inflamación. O sea, el cerebro, áreas del cerebro, por ejemplo, la corteza cingulada, la corteza orbitofrontal, que son áreas del cerebro que están relacionadas con la planificación, el control emocional, la respuesta a los estímulos, tienen muchos receptores de glucocorticoides que los utilizan para activarse o para, digamos, actuar frente a una situación determinada. Pero cuando la cantidad de glucocorticoides que ingresa a esos receptores de estas áreas del cerebro es constante, eso genera un daño en estas áreas y por eso las personas que están en estado simpático tienen incapacidad de planificar, de crear hábitos, de autorregularse emocionalmente, porque estas áreas del cerebro están completamente disfuncionales, inflamadas y con cambios estructurales, se cambian estructuralmente. O sea, si se hace una neuroimagen, esos cerebros súper estresados, hay disminución del volumen en ciertas áreas del cerebro. Tiene como esto que mencionas de la neuroplasticidad, ¿no? Como mucho tiempo se escribió en los libros de medicina que las neuronas, el cerebro no cambiaba, que nacías con él y te morías con él como era, pero en realidad después se fue descubriendo que no, que existe la neuroplasticidad y esta se va adaptando, ¿no? Tanto puedes tener un desarrollo neuronal, pues también puedes tener una involución y de acuerdo justo a como lo mencionas. Y justo me viene preguntarte esto, Cata, para todas estas personas, yo estoy aquí fascinada escuchando todo esto y todas estas personas que están escuchando y dicen, pero entonces, ¿cómo sé yo, cómo puedo identificar en mi cuerpo o en mis síntomas o que estoy en estos estados, ¿no? Porque de repente escuchamos la información, pero en realidad no logramos hacer clic como qué me tiene o cómo podría yo decir, estoy en estos estados, ¿no? ¿Qué podrían presentar? ¿Cómo se podrían pues no tanto diagnosticar, porque no le quiero llamar un diagnóstico como tal, pero sí cómo podrían sospechar de esta disregulación de su sistema nervioso? Lo principal es poder, siempre la autoobservación del propio cuerpo es la clave y la forma en cómo estás viviendo tu vida. O sea, si eres una persona que está todo el tiempo hipervigilante, que está todo el tiempo tipo con miedo, para allá, para acá corriendo, en tu mente resolviendo un montón de cosas, probablemente te encuentras en un estado como simpático, importante o las mismas relaciones, los vínculos también hablan de cómo se encuentra nuestro sistema nervioso. Si tú tienes una relación de pareja basada en el control o el tipo de apego que tienes, si te sientes todo el tiempo inseguro, ya en cierta medida la conducta que uno tiene frente al mundo habla del estado del sistema nervioso autónomo. O sea, digamos, eso es como una clave y una clave sobre la que se puede trabajar, que es más concreta, pero que requiere un mayor, como, digamos, trabajo que tiene que ver con estar atento a las sensaciones corporales del cuerpo, aprender a estar atento a las señales del cuerpo. El estado, estos estados de los que yo te hablaba, de esta escalerita, vagal, ventral, dorsal y simpático, modifican la biología del cuerpo, el tono muscular, la frecuencia cardíaca, el patrón de respiración. Entonces, al observar cómo, o por ejemplo, si tú entras en un estado simpático, va a haber una mayor frecuencia cardíaca porque tienes que correr, va a haber una mayor aumento de la presión arterial, ¿ya? Entonces, tú puedes observar tu cuerpo. Me estoy hiperventilando, estoy en un estado muy simpático, te puedes tomar tu corazón. ¿Cuántos son los latidos por minuto? Si tienes 100 latidos por minuto, a lo mejor estás como muy hiperventilado. Entonces, observando tus respiraciones, a lo mejor tu respiración es corta y muy agitada, a lo mejor observando tu tono muscular, estás apretado, estás tenso, estás rígido, ya la temperatura de tu cuerpo. Todos esos son indicadores que te pueden decir en qué estado se encuentra tu sistema nervioso autónomo. Y lo interesante de esto es que al adquirir esa conciencia y cambiar esos estados del cuerpo, la percepción que hace el sistema nervioso autónomo del cuerpo cambia. Porque dice, este personaje ya no está tenso, este cuerpo no está tenso, su respiración está siendo profunda, ya soltó la mandíbula, la dejó de apretar, pecho, hizo movimientos ondulantes, está relajado, está conectado. Ya entonces, digamos, esta persona este cuerpo está en un estado de relajación. Entonces el sistema nervioso autónomo, el cerebro, la ínsula, que es la parte que, digamos, que observa el cuerpo, dice, está bien, hay relajación. Entonces este estado autónomo se puede modificar hacia un estado de regulación a través de la propia regulación del cuerpo. Entonces la conciencia corporal de las sensaciones y los estados del cuerpo es
la herramienta más como efectiva para poder interpretar el estado de nuestro sistema nervioso autónomo, pero también nuestra conducta. Si nos está costando planificar, y la seguridad, el estado ventral de seguridad y conexión también se siente en el cuerpo. Cuando estás en ese estado, tu cuerpo está relajado, está flexible, está más expansivo, se siente también con una fuerza que le permite movilizarse dinámicamente. Hay una sensación de descanso, puede mirar el horizonte tranquilamente y no está mirando para allá, para el futuro, para atrás. Entonces, es como esas señales son importantes y también entender que la misma vibración de las emociones a nivel biológico, por ejemplo, emociones como el miedo, la ira, también producen activaciones de este sistema polivagal. Es como lo que más influye sobre estos sistemas. Entonces, también la observación de las propias emociones a través del cuerpo. Si viene una sensación de miedo, digamos, ese cuerpo es una energía movilizada, esa emoción es una energía de supervivencia que el sistema nervioso autónomo la va a tomar para poder generar una respuesta autónoma. Entonces también la observación sobre las emociones es súper importante. Y el cuerpo, desde este mecanismo autónomo, podemos entender que siempre se autorregula por sí mismo. Es como tú tienes que darle las condiciones necesarias para que se surjan las respuestas correctas. Acá influyen muchos aspectos, o sea, tu alimentación, un sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso autónomo hay neurotransmisores, hay vías, hay como estaciones ya donde los procesos sinápticos van pasando como de una área en otra, de un lugar a otro, y estos procesos, la mielina, la vaina de mielina, que ayuda en toda esta comunicación entre neuronas, todo esto se forma a través de la nutrición. Entonces, si además la nutrición que la persona tiene es incorrecta, este sistema nervioso va a estar más colapsado todavía. Entonces, también es un pilar sobre el que se debe trabajar el sistema nervioso. Es con qué energía alimento mi sistema nervioso. Si yo soy una persona que está en estado simpático y como todos los días gluten, o todos los días como ultraprocesado, las probabilidades de que mi sistema nervioso se mantenga inflamado y en estado de colapso son todas. Pero también si saco solo la alimentación y no trabajo en función de lo otro, también es incompleto. Entonces una integración de aspectos que se van modificando en un proceso, no de un día para otro. El descanso nocturno también es un pilar súper importante. En el sueño el cerebro se desinflama, se desinflama el cuerpo, se producen células inmunológicas nuevas, se limpia literalmente el cerebro, o sea, se abren como unas valvulitas por donde pasa líquido que va eliminando proteínas, orgánulos del cerebro y se genera un proceso mecánico de limpieza de todo el cuerpo. Entonces, si yo duermo mal, como antes de dormir, tengo pesadillas, duermo inquieto, voy a estar toda la noche inflamándome, cortisol, adrenalina, retroalimentando esta dinámica en la que me encuentro. Que va mucho de la mano con, pues, el estilo de vida actual, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años yo decía, ay, soy multitasking, soy bien chingona, todo el día tengo pensamientos, ¿no? Cuando en realidad, pues ahora sé que mi sistema estaba súper desregulado, ¿no? Entonces es como a veces lo que te venden como ser productivo, de trabajar hasta 1 de la mañana en computadora en lugar de darle un descanso a tu cerebro, de comer lo que sea por seguir produciendo, de no hacer, me viene esto, la hermosura de la pausa en la regulación de nuestro sistema nervioso, ¿no? Cómo es clave en la salud de nuestro sistema nervioso la pausa en el día a día y justo como lo dices tú, ¿no? Cómo nuestro sistema nervioso se puede regular, solo necesitamos proporcionarle pues todo para que se regule, pero en realidad creo que pues decimos pues cómo se lo proporciono, ¿no? Muchas veces estamos tan perdidos que no sabemos cómo proporcionarlo. Aquí ya nos diste claves, que fue la alimentación, el sueño, pero ¿nos podrías dar otras claves, como 3 claves más para regular nuestro sistema nervioso, Cata? Sí, claro, mira, bueno, la alimentación, el descanso nocturno, como te voy a dar respecto a lo que hablabas de la atención, de esto como de que nosotros nos ponen esto como que uno tiene que estar atento a muchas cosas, como a los hijos, a la casa, al celular.
Y si bien la atención digamos, parte de la evolución, nosotros somos capaces de poner atención, pero nuestra atención es a una cosa. Nosotros no estamos hechos para estar pendientes de miles de cosas. Entonces, es Ujú. súper importante también para la salud de nuestro sistema nervioso autónomo es cuando el oyente, el que está escuchando esto, se autoperciba haciendo muchas cosas, como elegir, a ver, voy a hacer solo una de todas estas. No permitirse sobrecargarse con más de lo que ya hay, porque eso también genera una neurocepción de mucho peligro, porque es como estoy mirando miles de cosas y puede venir peligro por acá, por allá, por acá, por allá. Entonces, genera una respuesta simpática de estrés. Entonces, es importante la focalización. La respiración consciente, la práctica de los pranayamas, también son herramientas, es una de las herramientas más reguladoras sobre el sistema nervioso autónomo, la respiración, que siempre debe darse de manera inhalando por la nariz, exhalando por la nariz, y tratar de que la respiración sea profunda y lenta. Yo siempre recomiendo poder encontrar a personas que lo guíen a uno en la rehabilitación de la respiración, porque el ser humano respira, el ser humano muy mal, muy corto, muy agitado por la boca, se ahoga, y eso genera un tremendo desequilibrio para el sistema nervioso autónomo. Y como con respecto a la alimentación, bueno, la alimentación tiene que ser una alimentación idealmente natural. Yo tengo una alimentación basada en carnes, en animales, densa nutricionalmente, pero no, como no voy a entrar tanto ahí, pero hay ciertos nutrientes, micronutrientes que son esenciales para que estos procesos, estas funciones del cerebro funcionen correctamente. Las vitaminas del complejo B son súper importantes para la regulación del sistema nervioso y para la formación de neurotransmisores como serotonina o GABA, la vitamina B6. Ya GABA es como nuestro ansiolítico, un neurotransmisor que tiene un efecto relajante y que las personas que tienen mucho estrés o ansiedad tienen como alteraciones estructurales en este sistema de GABA, como en los receptores de GABA o los transportadores. Entonces, esto, en vez de tomar un ansiolítico, que lo que hace es interactuar en este sistema, es poder dar los vitaminas, minerales que actúan como cofactores de estos procesos, de este sistema GABAérgico, como por ejemplo la vitamina B6, el magnesio que actúa como un inhibitorio GABAérgico, o sea, súper importante para relajar el sistema nervioso, vitamina B6, zinc también que es un cofactor de este proceso, que si no están presentes en la dieta se deben idealmente suplementar. También para el estado de ánimo, por ejemplo, la depresión o otros trastornos del ánimo, es importante, además de estos suplementos, que hay una buena síntesis de triptófano en la misma microbiota intestinal, que por eso la inflamación y el sistema nervioso y tiene tanta relación, porque para que nosotros podamos producir la serotonina en el cerebro, se tiene que generar el metabolismo del triptófano, que es el triptófano es mayoritariamente sintetizado, absorbido por la misma microbiota, y ese triptófano se va a convertir a través de una serie de procesos de hidroxilación, de carboxilación, una serie de reacciones químicas en serotonina o melatonina, pero también se puede transformar en otros metabolitos tóxicos, también cuando hay inflamación en el cuerpo. Entonces, cuando hay un daño en la microbiota y hay una baja producción de triptófano, no va a haber una adecuada síntesis de serotonina, por ejemplo, o de melatonina, y la persona, como no va a haber suficiente serotonina en el espacio intraneuronal o para la sinapsis, van a haber alteraciones del ánimo. Entonces, súper importante en vez de tomar un antidepresivo, ir trabajando en la microbiota, pero suplementarse, por ejemplo, con el triptófano, con el 5-HT triptófano, que también tiene un efecto modulador en el estado de ánimo. En personas que están con mucho estrés también actúa como un ansiolítico, ayuda a relajar el sistema nervioso para dormir, porque se va a sintetizar la melatonina a partir de ese triptófano. Entonces, hay como micronutrientes que son demasiado importantes para mejorar esta función del sistema nervioso autónomo, ¿ya?
la verdad que son bastantes más nutrientes, la vitamina B9 también es importante, la vitamina B12, la vitamina B1, pero es como ir ahí hilando muy fino y sería muy extenso el proceso, la conversación, Ujú. pero importante tener en cuenta que, por ejemplo, todos estos neurotransmisores se forman a partir de los aminoácidos que nosotros obtenemos de las proteínas que comemos. Entonces es importante también un consumo correcto de proteínas con una cadena diversa de aminoácidos. Entonces, demasiado importante para que nosotros podamos formar neurotransmisores en nuestro cerebro. La exposición al sol, la vitamina D también tiene un impacto sobre los neurotransmisores, desinflama el cerebro porque un sistema nervioso alterado es un sistema nervioso inflamado. Entonces, hay que tener también agentes antiinflamatorios que se pueden encontrar en las plantas, antioxidantes en las plantas, como el romero, las hojas de olivo, el laurel, la cúrcuma, los adaptógenos que modulan el exceso de estrés, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el eje del estrés. Cuando está muy activo, las plantas adaptógenas, que están clasificadas como adaptógenas, lo que hacen es, dentro de muchas otras cosas, aportar energía celular, aportar mayor resistencia a nivel celular y inhibir la hiperactivación de este eje. Entonces también son importantes de incluir en las personas que están con su sistema nervioso muy desregulado. Qué hermoso, podríamos estar aquí conversando, Cata, horas y horas, pero bueno, nos tenemos por aquí que ir despidiendo. Gracias por todo esto que creo que lo vamos a tener que escuchar una y otra vez en realidad para poder ingresar a nuestro cuerpo, en realidad toda esta información tan valiosa que nos está regalando en este episodio. Y Cata, también me gustaría, mencionaste algunas plantas, pero ¿podrías mencionar como algunas plantitas aliadas del sistema nervioso para que puedan, creo que todos los tenemos a veces a la mano las plantas y no sabemos, ¿no? O sea, que una manzanilla o que una pasiflora o que algo también nos puede apoyar en el sistema nervioso. Claro, hay plantas que se clasifican como nervinas, que en el fondo lo que hacen es eh, ingresar a ciertos receptores como el GABA, por ejemplo, que van a tener un efecto inhibitorio y van a desactivar este estado simpático en el que se encuentra el sistema nervioso autónomo. Y esas plantas, que siempre hay que observar cuáles son las contraindicaciones específicas, porque cada cuerpo puede responder de manera determinada a una planta según su estado del cuerpo, pero la melisa, como decías tú, la pasiflora, la lavanda, el lúpulo, tienen este efecto calmante. Las plantas aromáticas que tienen linalol, el linalol es una molécula aromática que también tiene un efecto que atraviesa la barrera del cerebro y entonces tiene un efecto súper directo, oler el linalol, sobre estos receptores que calman el sistema nervioso. Linalol tiene la melisa, tiene las flores de azahar, el naranjo amargo, la lavanda es muy rica en linalol. Entonces, también tener de repente una botellita de aceite esencial con un algodoncito. Entonces, cuando tú te empiezas, el cuerpo siempre antes de que uno responda e interprete el estado del cuerpo, el cuerpo ya pasó la información por el cuerpo. Después nosotros hacemos una interpretación subjetiva de nuestro estado, pero es como, es como el instinto, es como que tu cuerpo está, como que me viene la emoción, pero estamos tan desconectados que la emoción te agarra y uno como que te agarró y es como en qué momento. Pero si aprendemos a estar atentos al cuerpo, podemos empezar a interpretar en el tiempo correcto sus señales antes de responder y reaccionar a lo que está pasando. Entonces, si tú sientes que hay una situación que te está como tirando este estado de me estoy empezando a alterar, me estoy sintiendo un poco hiperventilada, me estoy sintiendo ansiosa, es como, ya, ¿a qué quiero llegar? ¿Al punto de colapso o ahora que me estoy dando cuenta tengo que reaccionar? Entonces, y ahí yo siempre hablo de la importancia de tener como tu cajita de herramientas autorreguladoras, porque el problema, a nosotros los problemas, al ser humano, el gran problema del mundo realmente es que la vida nos mete problemas de manera improvisada. Es como Sí. que tú tenías un plan súper bien y vas por un súper buen camino y de repente, ¡pa! Te mandó uno. Si tú se estás dando apenas, no, los desafíos propios de la vida se hacen demasiado grandes y difíciles de sostener. Entonces, de los problemas no vamos a poder huir. Eso es real. Lo que podemos hacer es ser flexibles, saber adaptarnos y tener herramientas que nos permitan
regularnos frente a esos desafíos. Entonces, aromas que relajen, como estas plantas, tinturas madres, extracciones de gotas de plantas que sean nervinas, el autocontrol a través de la respiración consciente, la mirada atenta a las sensaciones del cuerpo, el ser capaz de detenerte y no envolverte en el estado hasta perderte, pero también es como sentir pero no perderse en el sentir. Porque sentir es precioso y tienes que sentir tu miedo, tu rabia, tu vergüenza, lo que viene, Claro. pero siéntelo para crecer, siéntelo para avanzar, Ujú. para desplegarte, no para que te siga achicharrado o sentirlo tan intensamente que no poder tener ningún tipo de autocontrol sobre lo que estás experimentando. Entonces, y ese es un camino que todos tenemos que ir recorriendo, aprender a sentir realmente y encontrar ese punto de equilibrio, pero tener la cajita de las herramientas autorreguladoras. Y el principal elemento autorregulador es nunca olvidar esta escalera con el estado de arriba. Y es digamos, estoy colapsada, pero todos tenemos una imagen, una sensación que nos genera conexión. Por ejemplo, la mía es escuchar a los pájaros, el ruido el viento, el sol en mi piel. Entonces, cuando yo estoy en un lugar interno, externo, donde me estoy desregulando, donde yo veo que mi sistema está entrando en un modo como que difícil se me está haciendo esto, inmediatamente tomo el recurso ventral de conexión. Entonces me conecto, hago como un paréntesis y me conecto a ese estado. Entonces, me conecto a los pájaros, al sonido. Entonces, mi cerebro, y cualquier cerebro, va a decir, esto es real, estamos en este momento. Los pajaritos son reales, el estímulo es real. Entonces puede entrar nuevamente al estado de conexión. Y ese el recurso ventral es muy importante trabajar sobre él. Y cuando uno lo trae, no solamente imaginárselo, conectar cómo el cuerpo se siente cuando conecta con esa sensación que lo hace sentir conectado y seguro, cómo cambia tu respiración, tu tono muscular y poder quedarte en ese estado. Entonces, eso son como pequeñas herramientas que uno puede ir incorporando en los desafíos de la vida. Qué hermoso esto, ¿no? Que el cerebro justo no distingue, ¿no? Si estás ahí con los pajaritos o no estás, pero si tu imaginación logras estarlo, ahí vas a estar con los pajaritos, ¿no? Entonces es como un regalazo para el cuerpo reconocer esto, porque casi siempre estamos imaginando historias trágicas, ¿no? Hoy si me muero, ¿qué pasaría? Pero en realidad sí empezamos a transformar estas historias trágicas por bellas historias como esto, de dónde me hace bien, pues nuestro sistema nervioso y en realidad lo que creamos también va a ser bien diferente y desde otra realidad y bien bello, otra frecuencia como lo mencionas. Es que Cata, totalmente, perdón, perdona, dime, cuéntame. Cuéntame. como lo dices tú, como la sociedad trabaja mucho sobre imágenes de inseguridad y desconexión, entonces es súper importante este cambio hacia lo que me conecta y me hace sentir seguro, pero era eso. Gracias. Cata, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu versión de 20 años en este caminar? Hoy mi versión de 20 años estaba entrando en la depresión más profunda jamás vista, estaba entrando como en el lado más oscuro de la luna, me duró como 6 7 años ese caminar. Eh, Le diría vívelo. No, no cambiaría, eh, no cambiaría su dolor, porque siento que a través de ese dolor yo pude en algún momento como decir, basta, y buscar caminos que me transformaran. Entonces yo veo a esa mujer de 20 años, me había convertido en madre de mi primer hijo, que tengo un hijo de 19 años, y no cambiaría nada, le diría vívelo, como lo viviste, cada cosa que viví, ya, digamos, era como tenía que ser, y le daría las gracias, porque como yo creo que así como para muchas personas, muchas veces el sufrimiento es el punto de partida, es desde donde uno, es como la chispa, que uno dice, ¿qué más abajo puedo llegar? ¿Qué más, qué más hondo se puede caer? No, no se puede caer hondo, así que, ¿Hasta no, dónde? ¿hasta dónde? Muéstrame. Sí, ¿no? Hay más abajo, hay más que ir. Fue como que de repente me llegó como un de esos, ¿cómo se llaman los? Como elástico, no elástico, Sí, ¿los como el yoyos? yo-yo, como que me llegó un pum y me tiró para arriba
Y a partir de todo eso, yo como que pude ser la mujer que soy. Y también eso yo, no es que me interese ser una historia de superación, porque en ningún caso como que, sino que simplemente siempre el mensaje que yo intento entregar es que si yo pude, que soy un ser humano como tú también puedes transformar en tu dolor o un mal día o una mala experiencia en una experiencia de crecimiento para tu vida, si a eso viniste. O sea, a eso vinimos, a crecer, a ser, no a estar hundidos en nuestros rollos y limitaciones. Mm. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Yo también abrazo esa versión de 20 años de Cata que gracias a ella hoy estás aquí compartiéndonos todos estos saberes. Gracias. Cata, cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus proyectos que tienes en puerta. Cuéntanos sobre eso. Tengo tantas cosas. Tengo muchos cursos pregrabados sobre diversas temáticas, desde salud femenina, cosmética natural, enseño a hacer remedios, o sea, enseño a hacer productos de cosmética, remedios herbales. Tengo un laboratorio en Chile, en mi casa, donde hago retiros, donde invito a la gente a la experiencia de elaborar remedios junto con mi compañero, que él trabaja en la práctica de la meditación, del yoga, todo eso, entonces como que nos complementamos. Y también realizo experiencias de acompañamientos grupales. Ahora abrí un espacio para procesos de depuración del cuerpo a través de una serie de prácticas y de dinámicas que voy a ir compartiendo relacionadas a nuestros hábitos y todo eso, para poder empezar a desinflamar y limpiar el cuerpo. Y tengo otro proceso que se llama un ciclo de acompañamiento que se llama Salud Profunda, que es un poco más largo que el otro, donde abordamos la restauración del sistema nervioso autónomo por medio de nuestros hábitos, de nuestras acciones diarias, aprendemos a interpretar correctamente nuestro sistema nervioso autónomo, hacemos mucho trabajo somático, tenemos varias clases en vivo conmigo, pero tenemos 21 días de práctica continua de meditación y de respiración consciente para aprender a trabajar con el sistema nervioso autónomo desde esas prácticas. Entonces, esos son en este momento mis procesos que acompaño. Ay, qué hermoso. ¿Y cómo se llama tu página para que te puedan encontrar? Mi página se llama Savia, con V de como savia del árbol, alquimia. Ese creo que es mi Instagram, @saviaalquimia. Ahí me encuentran. Y tengo una farmacia natural que se llama botica.saviaalquimia. Entonces también pueden encontrarme en esas dos cuentas de Instagram. Y ahí yo comparto todos estos procesos y todas estas experiencias y bueno, todo lo que va surgiendo. Muy bien, pues de todos modos vamos a dejar por aquí abajo en la descripción tus páginas para que te puedan encontrar con mayor facilidad y se puedan empapar de todo esto que nos ofreces para reconectar, para aprender, ¿no? De todo, de la naturaleza, de la cosmética e incluso estos cursos, ¿no? De este programa que justo estamos hablando. Pues Cata, te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por habernos dado tu tiempo. Espero tenerte pronto con otro tema o el mismo tema por aquí en algún momento y pues gracias por estar aquí, por tu sabiduría y por tu tiempo. Gracias a ti. Me encantó la conversación. Yo feliz si surge otro espacio para seguir profundizando. Es un tema que me encanta y sobre todo si es algo que va a aportar en las personas que escuchen, en su autoconocimiento, en su creación de salud. Así que muy contenta de estos espacios y que también los gestiones, los abras, invites y muevas toda esta energía. También mucho agradecimiento por eso. Gracias, Cata, pues nos vemos pronto y te mando un abrazo. Gracias. Grande para ti. Un besito, cuídate. Gracias por sintonizar este episodio. La verdad es que me encantó, ¿no? Me encantó todo lo que nos vino a aportar Catalina. Espero que tú también resuenes con todo esto y te haga mucho sentido del poder que tenemos para regular nuestro sistema nervioso, de que no es normal vivir en estados de ansiedad, depresión, que hay una cura y la cura pues no es en una sola pastilla, sino en una serie de cambios de hábitos, de reconocer cómo estamos viviendo, en poder empezar a observar cómo actúa nuestro sistema nervioso y que se puede lograr una gran transformación y a largo plazo para que tú también puedas vivir una vida más plena, donde te puedas sentir en armonía con los pajaritos, donde puedas empezar a crear y a manifestar de estos estados donde no son el miedo y la ansiedad, sino un estado de seguridad que todos merecemos vivir. Y bueno, no olvides suscribirte al canal si este episodio te encantó y te pareció
pues tan nutridor como me pareció a mí, pues compártelo con muchas personas para que cada vez seamos más personas que podamos tener en nuestras manos nuestra propia salud, nuestro propio bienestar. Hazlo llegar a muchos lugares. No olvides también seguirme en mis redes. En TikTok estoy Sendero del Corazón y en Instagram como Abrigando la Vida. Gracias por estar aquí. Te abrazo y un beso y que tengas una bella semana. Hasta pronto. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.